como parte de... Ahora sí. Ahora sí. Como parte de este proceso de dar a conocer las experiencias de grupos de mujeres que participan en la red, para hoy invitamos a Teresa Mariluz Sandoval Barrios, así completito, nombres y apellidos, que es la persona que trabaja en la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico en Chiquimula, Guatemala. Ella es consultora externa y su formación está relacionada con la administración de empresas, con experiencia en la formación y asesoría para grupos en bancos comunales del área rural y específicamente con mujeres desde el 2014 hasta el presente. Marilu inició sus labores con bancos comunales en la Fundación CODESPA, que es la Cooperación para el Desarrollo de España, y actualmente trabaja para CEDECHI con 30 grupos de autoahorro para el empoderamiento económico de las mujeres. Su convicción es que el papel de las mujeres rurales en el sostenimiento de las familias es fundamental en el fortalecimiento de las comunidades y la reducción de la pobreza. Lo que las mujeres hagan en estos campos es decisivo. Las mujeres aportan una mayor inversión en capital humano en forma de salud, nutrición, la educación de niños y niñas, y por tanto, darles más acceso a recursos económicos representa un buen uso del dinero y una apuesta a mejorar el futuro de las generaciones venideras. Esta es Marilu, y entonces desde este momento y hasta las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, vamos a estar escuchándote y en algún momento haremos las preguntas. No sé si tú quieres, Teresa, que cuando vayas hablando te hagamos una pregunta o al final. Sí, podría ser que conforme vaya hablando sobre el tema, pudiéramos hacer preguntas para hacerlo más ameno. Ok, está muy bien. Bueno, sí, ya que aprovechar que somos tan pocas. Ok, bueno, te escuchamos. Bienvenida. Gracias, gracias. Es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues aquí en Guatemala que estamos celebrando el Día de la Madre. Feliz Día de la Madre a todas. Ay, gracias. Pues sí, fíjense que pues actualmente estoy asesorando a 25 grupos acá en ACDH. Sí. Los que estamos trabajando con bancos comunales, ¿verdad? Entonces, específicamente el proyecto trabaja con mujeres, pero también se han acercado hombres a querer participar en los grupos. Entonces, desde la participación de las mujeres en los bancos comunales, les voy a comentar cómo ellas están liderando sus finanzas personales. Entonces, la metodología de bancos comunales, nosotros acá en el área la conocemos y manejamos como autoahorro. Pues básicamente es que formemos grupos, que ellas empiecen a aportar de su dinero, cierta cantidad que ellas deciden cuánto, de acuerdo a sus condiciones y posibilidades. Cuando ya tienen una cantidad específica, pues empiezan a darse créditos. Los intereses que esos créditos generan son las ganancias que al final de cierto ciclo de trabajo, en este caso nosotros trabajamos 6 meses los ciclos de trabajo, se reparten entre las integrantes del grupo. ¿Da? Básicamente ese es el proceso de la metodología de autoahorro que utilizamos y que muchas instituciones en el área trabajan. Pero ACDECHI con el objetivo de que los grupos logren trascender en el tiempo y que sean exitosos, ha implementado ciertas herramientas que sirven de apoyo para lograr el éxito de estos grupos. Entonces, al lado de la metodología de autoahorro, se va implementando un proceso psicosocial que va reforzando como la parte afectiva en las integrantes del grupo. Ese vínculo de confianza que necesitamos para poder trabajar con ellas
y poder darles esa seguridad en sí mismas a ellas y entre sus compañeras, ¿verdad? Porque formar grupos, pues, puede parecer fácil en ocasiones, porque está el entusiasmo, ¿verdad? El entusiasmo de que vino una institución y quiere formar un grupo y vamos a realizar ciertas actividades. Pero conforme va transcurriendo el tiempo, pues ese entusiasmo va bajando y tenemos que mantenerlo para que trasciendan en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ACDH ya ha implementado como también al lado de formar el grupo de autoahorro banco comunal, esa metodología de psicosocial, ¿verdad? Tocando temas psicosociales. Entre los temas que se tocan en el aspecto psicosocial tenemos autoestima, liderazgo, trabajo en equipo, valores organizacionales, identidad femenina, derechos económicos de la mujer, que son temas muy importantes que nos sirven también para el desarrollo de grupos de autoahorro. Entonces, paralelo a eso, vamos formando el grupo de autoahorro, donde tenemos que hacer una estructura organizativa con ellas. Ellas tienen que proponer y elegir un consejo administrativo. También tienen que hacer un reglamento. Hay un esquema específico para el reglamento, pero tratamos de que el reglamento se acomode a las necesidades de las mujeres, ¿verdad? A las necesidades que tienen en la comunidad. Entonces lo vamos construyendo con ellas. Ejemplo de aspectos que identificamos con ellas, el horario de reunión, que sea cómodo para ellas, la cantidad que ellas piensan aportar, porque tenemos grupos que aportan una cantidad y grupos que aportan otra. Eso lo deciden ellas. Entonces construimos con ellas los intereses que ellas quieren cobrar en los préstamos, las cualidades que debe tener una integrante del grupo. Todos esos aspectos ellas lo construyen, ¿verdad? También con el fin de que ellas se apropien de la metodología y sientan que pues las decisiones las están tomando ellas. Nosotros solo somos, siempre les decimos que nosotros solo somos una guía para aconsejarlas en qué es la mejor decisión que ellas pueden tomar, pero al final son ellas las que tienen que tomar la decisión. Entonces, entre que vamos organizándolas, haciendo su reglamento y ya dejamos los lineamientos de trabajo bien establecidos, empiezan con sus aportaciones, donde tenemos que tomar en cuenta también ciertos aspectos importantes como lo es las finanzas personales, ¿no? Entonces, por medio de la herramienta del presupuesto, que es una herramienta muy efectiva, tratamos de identificar en qué momento ellas pueden ahorrar, ¿verdad? Porque uno de los problemas que encontramos que las comunidades son de escasos recursos, de acceso muy difícil. Entonces, los recursos son muy limitados. Entonces, cuando tú llegas con el tema de, bueno, vamos a empezar a ahorrar de su propio dinero, empieza el problema, no encontramos dinero. O ustedes lo que vienen a pedirnos es una colaboración. No es una colaboración, porque la idea de ahorro es algo impensable. Si para nosotros en el área urbana es difícil ahorrar, imagínense para ellas, ¿verdad? Sí. Con un acceso totalmente limitado. Entonces, como que les contamos de qué se trata la metodología, pero no llegan a comprenderla, ¿verdad? Porque dicen ahorrar en estas condiciones en las que nosotros nos encontramos es muy difícil, ¿no? Y te lo dicen, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, por eso ACDH ha implementado varias herramientas para poder lograr que estas mujeres puedan ahorrar, ¿verdad? No solo el hecho de llegar a decirles, miren, ustedes tienen que ahorrar, sino que también darles la herramienta de cómo poder hacerlo, ¿no? Entonces, cuando se empieza con las aportaciones, pues tratamos de tocar el tema de finanzas personales, haciendo un presupuesto con ellas, identificando sus ingresos, si tienen deudas,
cómo podemos hacer para salir de ellas, si están ahorrando, tratar de darle un objetivo a ese ahorro. Entonces vamos desarrollando también ciertos temas importantes con ellas de sus finanzas personales. Cuando ya comenzamos con la parte de los préstamos, como que imagínate, la costumbre de ahorrar es difícil, pero entrar como a esa dinámica de que te doy, me devuelves, te doy, como que acostumbrarme a eso también es difícil, ¿verdad? Entonces comenzamos con préstamos de en poco tiempo. Les decimos que hagan préstamos para un mes, luego ya le van subiendo al tiempo a 2 meses, mientras se acostumbran a devolver ese dinero, ¿verdad? No sé si hasta aquí tienen alguna duda o algo que quieran preguntar. No, hasta aquí vamos muy bien y lo estás haciendo una muy buena exposición, porque como que por lo menos yo tengo muchas expectativas cómo se organizan, Ah, como ya, mujeres con escasa formación académica, escolar, que no saben leer y escribir, empezar a, exacto. es decir, ahí cómo se juega con esta parte de las mujeres que no saben leer y escribir para participar en un banco. Sí, pues la metodología se presta muy bien para el aprendizaje. Como decíamos, mujeres que no saben leer y escribir y también que por su crecimiento nutricional, eso limita ciertas cosas, ¿verdad? Ciertos aspectos del aprendizaje. Pero la metodología es muy repetitiva, que de repetirla, entonces ellas van aprendiéndola. Entonces, aunque no sepas leer y escribir, la repetición constante les va como dando ese aprendizaje. Entonces, también trabajamos mucho la visualización con ellas, hacemos mucho material visual para que ellas vayan comprendiendo los temas. Entonces, cuando hacemos el presupuesto, ¿verdad? Como viene siendo como una fotografía de esos ingresos y egresos y dónde está el dinero. Hay una situación, pues esa es, les voy a hablar de la experiencia que tenemos. Hay una situación que se ve mucho en las comunidades que es que las personas están endeudadas en las tiendas de las comunidades. Entonces, el poco dinero que reciben lo utilizan para ir a pagar esas deudas. Y luego se quedan y es como un círculo vicioso del cual es difícil salir. Entonces, cuando tocamos el tema de finanzas personales, identificamos esa parte y es como, es cierto, no salgo de esa deuda. Y le aclaras otra perspectiva y de cómo pudiera salir de ella, ¿no? Entonces, hay ese aprendizaje es de abrir los ojos para poder aplicarlo en sus vidas, ¿verdad? Y salir de ese círculo. Entonces, cuando desarrollamos el tema de finanzas personales, queremos indicarles a ellas o hacerles conciencia hacia dónde se está yendo su dinero y cómo pueden mejorar o en qué momento asignar un porcentaje de su dinero para llegar a salir de eso, ¿no? Porque no es algo saludable, ¿verdad? Para ellas. Entonces, me decías que le interesa saber cómo es que ellas se forman, cómo construir esa parte organizativa. Entonces, ellas mismas vienen y el proceso psicosocial les ayuda bastante a que ya vayan como tomando esa parte de lideresas, ese aspecto de que yo tomo mis decisiones y yo sé en qué momento decido si sí o no, ¿verdad? Entonces, ellas proponen a sus compañeras para hacer el consejo administrativo. En la metodología se elige a un presidente, a una contadora, a una registradora, portadores de llave y portadores de caja. Esas son las personas que conforman la metodología, ¿verdad? La parte organizativa. Entonces, ellas también
Hay ciertas cualidades que deben de tener las personas, pero ellas también eligen qué cualidades deben de tener. Ellas agregan las cualidades que necesitan, que las personas que tengan esos roles puedan tenerlas, ¿verdad? Ellas deciden esa parte. Ok. Entonces ya cuando empezamos la parte del manejo de créditos, pues esa educación de devolver el dinero, de darte, doy, también tiene un proceso, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, primero les decimos que sea un mes, luego 2 meses y así van subiendo. Tratamos de que los ciclos sean cortos, de 6 meses, los ciclos de trabajo. Nosotros le llamamos ciclos de trabajo a cuando ya pasan los 6 meses y entonces se devuelve el dinero, ya con las utilidades que ese dinero ha generado por los préstamos, ¿verdad? Entonces, pues siempre tratamos de que enfocarlo a la parte empresarial, que ese dinero que ellas están ahorrando al final del ciclo no se les devuelva y se gaste, ¿verdad? Porque las mujeres, pues en las comunidades en lo que más se gasta es en las cosas de la casa, ¿verdad? Ellas utilizan la comida y los utensilios de limpieza, eso es lo que más ellas utilizan. Entonces, lo que queremos es que ese dinero que ellas han aportado en sus ahorros no se les dé y pues se desaparezca, ¿verdad? Sino que tenga un propósito y tratamos de que enfocar a los grupos en la parte empresarial. Actualmente ACDECHI apoya a los grupos con materiales e insumos en diferentes emprendimientos. Se hace con ellas también talleres de selección de emprendimientos o generación de ideas de negocios, analizando con ellas en su comunidad qué negocio creen que pudiera ser factible. Entonces, actualmente hay 16 emprendimientos en las comunidades, desde panadería, elaboración de velas, elaboración de jabón, concentrados, donde pues se ha hecho el taller de generación de ideas de negocio para designar qué emprendimiento pudieran hacer. Luego viene ACDECHI y les apoya con materiales e insumos. También se gestiona con otras instituciones que puedan capacitarlas, ¿verdad? Porque imagínate en el taller de generación de ideas de negocios, vienen y dicen, pues queremos elaborar pan, queremos ser panaderas, pero nosotras como técnicos no sabemos cómo hacer pan, ¿verdad? Entonces gestionamos con otras instituciones para que puedan llegar a enseñarles a hacer pan. Entonces hay experiencias muy bonitas que a veces no quedan evidenciadas en los informes, pero son experiencias muy buenas que demuestran el cambio que ellas están teniendo, cómo ellas están superando las adversidades para encontrar sus medios de vida. Y pues les puedo contar una historia que a mí en lo personal me impactó mucho. Es un grupo de la comunidad de Tontoles, así se llama. Pues ellas decidieron que iban a hacer pan. Pero no queremos, al final lo que nosotros estamos proporcionando es conocimiento, ¿verdad? No estamos llevando absolutamente nada, sino que estamos llevando conocimiento. Y lo que queremos es que se apropien de ese conocimiento. Entonces, también damos esa parte como ustedes también tienen que ver qué es lo que hacen en su comunidad. Bueno, el proyecto les va a apoyar con ciertos materiales e insumos, pero ustedes si quieren ser panaderas, pues hagan su horno, ¿no? Entonces, ACDECHI va a traer los materiales y los insumos, pero ustedes trabajen en su horno. Bueno, ellas realizaron su horno, pero resulta que donde ellas lo realizaron, pues el dueño del terreno ya no le pareció el horno en su terreno. El día que íbamos a llegar a hacer el pan con el técnico,
pues el siguiente día iban a tirar el horno. Entonces ellas se iban a quedar sin su medio de trabajo, ¿verdad? Y para algunas pues era algo bien difícil, que habían hecho su horno y se los iban a tirar y pues era difícil. Pero, y sí, bueno, ese día trabajamos, llevamos el técnico y trabajamos, hicieron pan y en el momento en la comunidad donde vieron que estaban haciendo pan, pues llegaron a comprar y vendieron su pan. Entonces se dieron cuenta de que, pues, que sí iba a ser un negocio que les iba a proporcionar sus medios de vida. Entonces el siguiente día tiraron el horno, pero en otra casa ellas fueron a hacer otro horno. Y cuando nosotros regresamos, pues ya tenían el horno. Hay otra comunidad que también se dedica a hacer pan. Ellos querían aprender a hacer otra variedad. Entonces, pues dijeron que se iban a ir a aprender con el otro grupo. Y caminaron como 3 horas para llegar al otro grupo. Ellas les enseñaron, regresaron a su comunidad. El siguiente día estaban haciendo pan y vendiendo. Entonces, eso demuestra que las mujeres sí tienen ganas de trabajar, que es solo un empuje el que necesitan para salir adelante. Entonces, pues, para nosotros como técnicos, ver esa situación, pues es motivadora, ¿no? No importa que el acceso sea difícil, pero si los grupos tienen ganas de trabajar, pues nosotros también llegamos con ganas de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, esa es una experiencia de tantas que pudiera contar de los grupos que son motivadoras. Entonces, el aspecto hasta ahorita, sí, creo Sí, que hay alguien. sí te quería recuperar ese testimonio que acabas de hacer, porque muchas veces algunos grupos tienen temor de compartir lo que saben hacer con grupos que están relativamente cerca. Y Sí, sí, entonces como que, no sé, eso cuesta, así que me da mucha alegría saber que viviste esa experiencia, porque recuerdo en una reunión un grupo que una líder del grupo decía, nosotras fuimos a tal comunidad y les enseñamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer. Y hay alguien que decía, no, pero eso no se puede hacer porque entonces estás perdiendo. Pero me alegra saber que en Guatemala ocurrió y parece recientemente. Sí, era eso, Teresa. sí. Sí, y yo pienso que parte de eso deben ser como esas envidias, ese rencor. Parte de eso es el proceso psicosocial, porque no siempre, no todo es color de rosa, ¿verdad? A veces tenemos problemas con grupos que como cuesta sacarlos de esa parte, miren, hay que trabajar, esto les puede beneficiar, pero el proceso psicosocial ayuda mucho, mucho. Lo hemos visto desde grupos que no han recibido el proceso psicosocial, que su desintegración es rápida, a los grupos que sí lo han recibido. Entonces te ayuda tanto en el proceso de organización, porque decía en una visita, decía alguien, ¿cuántos son ustedes? Somos 18 mujeres y confían en todas ellas, porque pues yo no confío ni en una y voy a confiar en 18, mencionaba alguien, ¿no? Pero ese vínculo, de establecer ese vínculo de confianza es bien importante para lograr el éxito de los grupos. Entonces, pues vemos que ACDH tiene esa metodología de autoahorro al lado del proceso psicosocial y luego el proceso empresarial. Esas 3 fases han hecho que los grupos pues se mantengan en el tiempo, tengan como esa resiliencia a querer salir de las dificultades también, porque imagínate esta historia era de decir, bueno, nos tiraron al horno, ya no hagamos nada, porque ¿qué vamos a hacer? ¿No? Tirémonos a sufrir. Y no, para mí fue increíble que no hagamos el horno, sí vimos que se vende, entonces podemos lograrlo y vamos a aprender, caminar 3 horas para lograr aprender. Entonces, sí vemos que hay impacto en ellos, ¿verdad? De tomar sus decisiones y de querer salir adelante. Entonces, pues ya cuando tenemos la fase
del proceso empresarial, lo que queremos aquí es darle como esa educación empresarial, ¿verdad? Del manejo de un emprendimiento. Tocamos temas de mercadeo, de costos, contabilidad básica. Este apoyo que se les da para la formación empresarial es grupal, con la idea de que ellas al finalizar el ciclo de trabajo puedan emprender. Entonces, al darles ese dinero que se mencionaba, que ese dinero no sea solo para gastárselo, ¿verdad? Que sea pensando en medios de vida. Entonces, siempre estamos recalcando, bueno, pudieran comprar unos animales, pudieran comprar unos pollos, unos cerdos, engordarlos. Siempre estamos como metiendo esas ideas para que al recibir el dinero, ellas puedan optar por hacer su emprendimiento. Ya con el conocimiento del manejo de un emprendimiento, pues pueden optar a hacerlo con el dinero, ¿no? Entonces, también los emprendimientos ayudan en la parte de que, como les decía, a veces ellas dicen, no encontramos el dinero para ahorrar, no lo tenemos. Entonces, el emprendimiento hace como que no hay excusa, ¿no? Sí hay dinero, o sea, lo están adquiriendo del emprendimiento. Entonces, amarra con todo el proceso. Entonces, en la asesoría del emprendimiento, cada mes visitamos para repartir ganancias entre ellas. O sea, hacemos como la separación de los costos de las materias primas, porque solo se les apoya una vez. Luego ellas tienen que apartar los costos y, y apartar ganancias, ¿verdad? Tenemos dos opciones en esa parte, que una es que las ganancias del emprendimiento las reparten al final del ciclo y otra es que las reparten cada mes. Entonces, ellas deciden. Nosotros les damos esas dos opciones y ellas deciden cuál les conviene más. Lógicamente, si lo reparten cada mes, es para que ellas incrementen su ahorro. Entonces, que su ahorro vaya creciendo. Y pues las dos opciones funcionan muy bien. Ellas incrementan su ahorro y no hay excusa para decir no encontramos el dinero. Ajá, sí. Siguen generando esos medios de vida, ¿no? Entonces, resultados que hemos obtenido, principalmente el proyecto le apostaba a 270 beneficiarios, pero ahorita tenemos 332. Wow. Sí, y tenemos 26 hombres que quieren estar en los grupos de mujeres. Entonces, pues no podemos excluir a nadie, ¿verdad? Entonces, participan también con nosotros. Pues esos son los resultados que hemos obtenido con 15 emprendimientos sustentables, donde las mujeres están generando sus propios empleos, ¿verdad? Y pues pienso que la aplicación de este proceso pues va como empoderando económicamente a las mujeres. Ese es el objetivo, ¿verdad? Que ellas se empoderen económicamente y, y practiquen la resiliencia, que eso es bien importante, ¿verdad? Porque adversidades siempre van a tener, pero hemos visto que salen de ellas, ¿verdad? Entonces, como decíamos al principio, las mujeres aportan un gran capital humano, ¿verdad? En la educación, en la nutrición, en la salud. Hay estudios que demuestran que las mujeres en lo primero que invierten es en la salud y en la educación de sus hijos. Entonces, como decíamos, apostarle a las mujeres es apostarle a las generaciones, ¿verdad? A nuestras generaciones futuras. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran comentar. ¿Sabes? Quisiera comentar un poquito lo que acabas de decir. Ajá. Porque normalmente yo he trabajado mucho con niños y niñas y normalmente nosotros cuando enseñamos siempre pensamos y decimos los niños son la generación futura,
pero me llama mucho la atención en la perspectiva de lo que estás tomando, que enseñarle obvio a las mujeres es realmente hacer un fundamento para la futura generación. Me llama mucho la atención y verdad es muy cierto. Muchas gracias. Sí, sí. Nada. Ujú. Bueno, yo no sé las demás, desde su experiencia, qué pregunta les surge. Pero, a ver, yo conozco de unas experiencias donde se hacen los préstamos. Esto de que ellas puedan responder a esos préstamos tiene que ver con que sus proyectos marchen bien o de dónde ellas van a obtener. Esos préstamos son para desarrollar un emprendimiento. Sí, Es así. sí, Eso sí. quiere decir que lo deben administrar y manejar exitosamente, por decirlo de alguna manera, para poder ahorrar y responder al crédito. Sí, por lo general siempre impulsamos que los préstamos sean para emprendimiento, ¿verdad? Recalcamos mucho esa parte de que no se preste dinero solo por prestar y me lo voy a ir a gastar, ¿verdad? Recalcamos esa parte que tenemos que aprender a devolver ese dinero. Entonces, como grupalmente ellas están recibiendo esa educación en la administración de emprendimiento grupal, algunas lo aplican en ese momento también a lo individual, porque teníamos un emprendimiento que era una granja de pollos y en el mismo momento ellas individualmente compraron sus pollos y empezaron a trabajarlos. Entonces iban de la mano junto con su emprendimiento grupal y luego con su emprendimiento individual. Y, y pues sus emprendimientos eran exitosos, ¿verdad? Estaban aplicando las, lo que les estábamos enseñando. Entonces, pues como decía al principio, lo que les estamos ofreciendo es conocimiento. No estamos llevando nada como alimento o algo de eso. Les estamos enseñando a que ellas generen su propio alimento. Y sí, la devolución del dinero pues tiene que ver mucho con el éxito de, de su emprendimiento. Pero también tratamos de que cuando ellas hacen su aportación, el préstamo vaya en relación a lo que ellos aportan. Por cada quetzal que ellas aportan, en este caso un quetzal voy a poner de ejemplo, ¿no? Acá en Guatemala tienen derecho a que se les preste 1.50. Entonces, si ya tengo 100 quetzales, yo tengo derecho a que me presten 150. Eso se establece desde el principio en el reglamento de trabajo, ¿verdad? Hay ciertos lineamientos que se tienen que establecer para poder hacer. Igual hay gente que quiere prestar sobre préstamo, ¿verdad? Entonces vamos y regresamos al reglamento. ¿Qué dice el reglamento, verdad? Entonces, el reglamento dice que no podemos prestar sobre préstamo. Entonces, por eso es bien importante como la parte organizativa y del reglamento para fijar los lineamientos de trabajo por los problemas que se van a presentar en el futuro. Siempre van a haber problemas, pero el reglamento te va a ayudar a resolverlos. Okay. Cuando iniciamos, nos decías que tenías unos materiales o fotografías para compartir. Estoy viendo un poco el tiempo, sí, sí. Bueno, si los tienes a mano, Sí, si no hay otras ahorita. preguntas, podemos verlo y igual las preguntas pueden salir. Ahorita, creo que sí lo ven por ahí. Sí, sí, muy bien. Voy a tratar de ponerlo. En pantalla completa. Ahí, perfecto, ahí. ¿Sí? Sí, sí. Dale clic nada más. Okay. Pues este grupo es el de la Majada, el que quería conocer. Entonces eso es en San Jacinto, acá en Chiquimula. Este fue el primer grupo que ACEDECHI formó,
pues yo tuve el honor de formar desde ese tiempo. Y pues hasta actualmente ellas siguen trabajando, ¿no? Entonces con ellas se trabajó mucho este proceso psicosocial. Llegaron a tener un gran vínculo de confianza entre ellas y reflejo de eso es que todavía están trabajando, ¿no? Casi este grupo ha llegado a tener 100,000 quetzales en sus ahorros. Para comunidades donde los recursos son escasos, pues es una gran cantidad. Ese dinero, ¿dónde se lo guardan ellas? En el banco, en un banco comercial. Sí, no, no, no. Como la idea es que todo se maneje en la comunidad. Ajá. Entonces, ese dinero, pues por eso se impulsan mucho los préstamos para mantenerlo en circulación. Okay. Ujú. Tratamos de que en la caja no, pues a ellas se les proporciona un material para trabajar, que es una caja donde ellas aguardan el dinero. Proporcionamos agendas, controles que deben de llevar de los registros, boletas, boletas como en una cuenta bancaria, ¿no? Donde se les anota las aportaciones. Como decíamos, la metodología es bien repetitiva, hasta la manera de sentarse de ellas tenemos que ver para que eso vaya quedándose, ¿no? Siempre el objetivo de nosotros es que los grupos logren independizarse en el tiempo, que no siempre estemos con ellos, ¿verdad? Que no esperen que llegue un técnico a darles la asistencia. Entonces tratamos de dejar bien cimentada la metodología para que ellas en el tiempo logren independizarse. Ok. Aquí están otros grupos con los que estamos trabajando actualmente. Este es pues mi compañera dando el proceso psicosocial. Creo que ella nos estaba acompañando hace un momento. Eh, Aquí es donde tocamos los temas de identidad, género, valores organizacionales, liderazgo, trabajo en equipo. Todos esos temas son los que nos ayudan para ir formando y desarrollando la metodología de autoahorro. Porque ya cuando entramos a la parte de organización, a veces es difícil como tomar la decisión cuando decimos propongan a una compañera para que sea la presidenta. Les pongo de ejemplo, ¿no? Entonces, proponen a alguien. Si los grupos no han recibido un proceso psicosocial, empiezan, bueno, que sea María. Sí, pero yo no quiero participar, no quiero responsabilidades. Entonces, cuando reciben el proceso psicosocial, ellas ya están listas, ¿verdad? Sí, yo voy a ser la presidenta. Entonces, ves ese cambio de recibir el proceso psicosocial a no tenerlo, ¿no? En las decisiones que ellas toman. Okay. Aquí estamos con los temas de finanzas personales. Ese era yo cuando no me había cortado el cabello. Okay. Entonces, ven pues los lugares son lejanos. A veces son 3 horas o 2 horas para poder llegar a las comunidades. Oh. Acá estamos con los emprendimientos. En algunos grupos se les ha enseñado a hacer velas. Hemos tenido mucho apoyo. Aquí la institución se llama SOCEP, es la Secretaría de la Esposa del Presidente. Así se llama la institución, ¿verdad? Entonces nos han apoyado mucho los técnicos en enseñarles a hacer pan, enseñarles a hacer velas, jabón para lavar ropa. Pues hasta ahí estas son las fotografías que tenía para mostrarles. Ajá. Las diferentes experiencias de los grupos. Sí.
Esos reglamentos que tienen los grupos, en algún momento, ¿qué situaciones pueden llevar a que se cambien o que se pide que se cambien los reglamentos? Sí, como los reglamentos tratamos de construirlo a las necesidades de ellas, ¿verdad? A ajustarlo. Ya tenemos un esquema, pero tratamos de irlo ajustando a lo que, a las necesidades que ellas tienen en su comunidad, y cada grupo es diferente, hay variedad, ¿verdad? Entonces, en algún momento dicen alguien, yo quiero que me presten 200 quetzales, ¿no? Pero en el reglamento, pero vamos y vemos tu cuota y tu cuota resulta que solo has dado 20 quetzales de aportación. Entonces, preguntamos, ¿verdad? ¿Podríamos prestarlo? Todo lo hacemos con ellas preguntándoles para que ellas vayan razonando también. ¿Creen ustedes que podríamos prestarle 100 quetzales y ella tiene 20? No, el reglamento dice que no, no lo hacemos. Entonces, todo va en proporción a las aportaciones. Y pues respetan mucho el reglamento si hacemos una buena construcción del reglamento con ellas lo respetan mucho. Entonces, saben que si no se basan en el reglamento, pues los problemas serían para ellas con el fondo, ¿verdad? Afortunadamente no hemos caído en mora, no tenemos mora. Creo que la metodología se presta para que no caigamos en eso, ¿verdad? Y no hemos tenido ninguna dificultad en ese aspecto. Ok. Bueno, no sé si de quienes estamos presentes alguien más quiere hacer una pregunta. Yo tengo muchas. Pregúntenos, estoy disponible. Porque hay una cosa que también es una práctica, que no sé si ocurre allí en Guatemala, donde estás asesorando los grupos, que son grupos que reciben préstamos solidarios. O sea, un grupo recibe un préstamo y todas las 5 personas o 4 van a responder por ese préstamo, aunque cada una tenga una actividad diferente. No sé si me hago entender, si es así. Y me preguntan, bueno, ¿cuál sería el estímulo de, cuál sería la razón o el beneficio de hacer un préstamo en ese sentido? ¿Y qué ocurre si la persona que recibe el crédito, todas le ayudan, colaboran para que ella lo pueda pagar y las otras tengan derecho también? Pero no puede pasar que de pronto la que tuvo el préstamo ya no quiera ser parte del grupo para el segundo préstamo. Ya, pues lo que sí hemos tenido, pues se motivan las dos partes, ¿va? El préstamo individual y el préstamo en conjunto. Eso hemos tenido. Por ejemplo, madre e hija quiere hacer un préstamo. Como el préstamo va en relación a la aportación de las personas, entonces puede ser de que yo tenga derecho a que me presten 2,000 quetzales, pero yo necesito prestar 4,000 porque tengo un emprendimiento y quiero invertirle a mi emprendimiento, ¿verdad? Pero estoy con mi mamá y mi mamá tiene otros 2,000, entonces me pongo de acuerdo, o con una amiga, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser familiar, sino que con una amiga de confianza de él, se ponen de acuerdo y hacen su préstamo en conjunto. Eso sí hemos tenido. Ajá. ¿Cuáles son entonces cuáles serían como las mayores dificultades a que se enfrentan las mujeres al participar en los bancos comunales? ¿Dificultades? Sí, que ellas, ¿en qué sentido? Primero no tienen experiencia, tienen mucho temor en manejar dinero, ¿verdad? Le Sí, sí. huyen al tema de hacerse responsables de llevar cuentas. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el proceso que se hace para que la mujer se empodere y diga, bueno, aquí no va a pasar nada, esto lo voy a hacer?
Sí, pues como hablábamos, la metodología es muy importante ya que es repetitiva y ayuda al aprendizaje de ellas. Pero el proceso psicosocial hace que ellas logren vencer ese temor a tener confianza en ellas mismas, ¿verdad? Porque pues eso es lo importante, la confianza en ellas mismas. Y porque también se maneja mucha visualización, eso hace que sea un poco más fácil el aprendizaje. Porque tengo una comunidad donde solo sabe leer y escribir, son 15, y solo sabe leer y escribir una, y las demás no saben leer y escribir, pero tienen muchas ganas de aprender. Y están ahí y la misma metodología de repetirla y repetirla, pues ellas ya la saben, ya cuando uno llega, ellas ya saben dónde se van a sentar, qué es lo que van a hacer, si ya llevan quienes van a hacer préstamo. O sea, todo se va desarrollando. En algún momento dejamos también que ellas hagan sus reuniones solas y nosotras ya solo llegamos a ver registros y ver cómo les fue, a preguntarles, ¿verdad? Para que vayan venciendo ese temor. Entonces sí hay temor, pero por eso al principio estamos nosotras ahí para guiarlas, para enseñarles a llenar los registros y no las dejamos hasta que ellas no se sientan seguras. Entonces, poco a poco vamos haciendo, como dejándolas, bueno, yo analizamos un grupo y decimos, este grupo ya puede hacer su reunión sola. Dejémosla, probemos una vez. Entonces la dejamos, llegamos el siguiente día de la reunión, analizamos los registros y todo bien, ya este grupo puede trabajar solo. La semana pasada, pues parte del proyecto había una transferencia de la metodología. Queríamos certificar a una representante de cada grupo para que se les capacitara más a fondo en la metodología y poder lograr que estos grupos se independicen. Entonces, la semana pasada tuvimos esa transferencia de metodología y ya pues podemos decir que en las comunidades tenemos a 30 personas que se pueden hacer cargo de formar y de darle seguimiento a los grupos. Ok, gracias. Me dice Texia que Karen había pedido la palabra, no sé si todavía. Karen. Hola, buenas tardes. Primero, Hola. gracias por la ponencia del día de esta tarde, ¿verdad? Está bastante interesante cómo es que se van adaptando todas estas metodologías. Mi pregunta, bueno, tenía varias preguntas, pero creo que voy a realizar dos debido al tiempo. La primera es el tiempo que ustedes hacen las capacitaciones, pero me imagino yo, o no sé cómo ustedes lo realizarán, si primero hacen todo este de empoderamiento, de trabajar todo lo psicosocial y después inician con ya lo que es lo de los ahorros comunitarios y todo eso, o tendrán alguna otra, o van así a la par. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿de qué edades oscilan los grupos que se realizan? Esas serían mis dos consultas. Muchas gracias. Gracias, Karen. Sí, pues las edades que tenemos, hay desde 14 años hasta 60, 80 años en los grupos. Entonces, sí, hay variedad de edades, ¿verdad? En cuanto a cómo vamos trabajando la metodología, pues como las fases que tiene la metodología de autoahorro, primero está la fase de promoción, ¿verdad? No podemos, o sea, no tenemos al grupo ya en lo que llegamos, sino que vamos y consultamos con los líderes de las comunidades para poder realizar la metodología ahí en la comunidad. Entonces ya ellos convocan si nosotros decimos que queremos trabajar con mujeres, en este caso, ¿verdad? Ellos convocan a posibles mujeres que pudieran trabajar con nosotros y ya pues reúnen a estas personas.
ahí hacemos como el primer contacto con ellas y tratamos de ir introduciendo los temas psicosociales desde el inicio, ¿no? Entonces ya les contamos ahí de qué se trata la metodología. Entonces empezamos con el primer tema psicosocial, ¿no? Tal vez liderazgo. Entonces ya dejamos fecha para la siguiente reunión y ya en la siguiente reunión pues ya empezamos con la formación del grupo de autoahorro, donde decimos, bueno, tenemos que designar un nombre para el grupo, tenemos que designar quién va a ser presidente, pero ya tenemos como que de la mano el tema del liderazgo, ¿no? Y así, entonces, conforme van las fases de la metodología, también vamos introduciendo un tema psicosocial que nos ayuda en ese desarrollo de la metodología de autoahorro. Gracias. Ani, creo que Jessica que tenía una pregunta, no sé si aún la mantiene o te escuchamos. Jessica Baños. Buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente. Fíjense que yo disculparme porque por la señal ahorita estoy en el trabajo, pero de lo poco que he podido escuchar, yo solo quería preguntarle, bueno, ya las preguntas ya las hicieron. Ahorita yo solo quería preguntarle si eso en las comunidades, cuánto tiempo se tarda para que las personas vayan agarrando confianza o depende de la capacidad de cada una de ellas para... No sé, creo que se le fue la señal a Jessica. Seguramente, pero me imagino que la pregunta es, bueno, creo que la entendimos un poco. Sí. Su interés. Se me fue la señal. Se me fue nuevamente la señal. Pero sí, no, mi pregunta era cuánto tiempo se tardan las personas en adaptarse a administrar sus propios fondos, porque ella habla de que también lo administran, pero a la vez se están capacitando, o sea, ese capital lo están haciendo crecer. Entonces, mi pregunta era ya, ¿cuánto tiempo se tardan para poder aprender a administrarlo? O depende de la capacidad de cada persona. Sí, Jessica, fíjense que cada grupo es diferente, ¿verdad? Entonces, hay grupos que podríamos decir que en un mes ellos ya pueden trabajar solos, pero hay grupos que necesitan de 2 a 3 meses para quedarse trabajando solos, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho de la capacidad o de las barreras culturales, ¿verdad? Que tengamos en los grupos. Y hemos visto experiencias donde hay comunidades que el acceso es un poquito difícil, pues grandemente difícil, que cuando tú llegas no han llegado muchos proyectos a visitarlas o tal vez fuiste la primera que llegaste a la comunidad porque el acceso es difícil. Entonces están esperándote para trabajar. La gente tiene tantas ganas de trabajar que no han llegado otras instituciones para trabajar con ellos. Pero hay comunidades donde ya tienen varios tiempos de estar trabajando, ya hay otras instituciones en esa área donde hemos visto que es más limitado el proceso de aprendizaje. Entonces, cada comunidad es diferente, ¿verdad? Y hay ciertos aspectos como culturales a veces que te impiden trabajar, ¿no? Y a veces esos aspectos también te ayudan a trabajar. Okay. Gracias. Gracias, Jessica. Tenemos la mano levantada de Marta, así que adelante. No tenemos micrófono abierto, Marta. Un placer saludarlas a todas. Hola. Desde acá, desde Costa Rica, ¿verdad? Y mucho gusto. Ojalá, mano. La pregunta es, ¿cuánto es lo que más han prestado a un grupo y como para qué proyecto? Sí, pues tenemos un grupo en una comunidad donde ellos ya tienen aproximadamente 30,000 quetzales
Entonces, lo que más se ha prestado han sido 5,000 quetzales. Entonces, para proyectos como pollo de engorde y gallina ponedora. Entonces, son para los proyectos que más se ha prestado, ¿no? Ok, gracias. Gracias. Bueno, Marta. Gracias, Marta. Son como 2,250. Bueno, si no tenemos otras preguntas, nosotros hagamos nuestro límite de tiempo. Queremos advertirle a todas, y en el sitio Facebook lo vamos a dejar, de que esta exposición quedó grabada y va a quedar allí para cuando dispongan de tiempo y según su interés de oírla de nuevo. Y quiero resaltar muy especialmente y felicitar a Cedechi en representación de Miriam, de contar con una persona tan valiosa como Teresa, porque no sé, la forma como nos ha compartido, sentimos como ese gran interés y ese sentido humano que es tan importante para acercarse al trabajo con las mujeres, especialmente en las áreas rurales. Y el abordaje tan respetuoso que se hace de los grupos, teniendo en cuenta sus condiciones de escolaridad y cómo pueden responder a algo tan difícil como es el manejo de las finanzas. Así que, Marilu, muy agradecida. La participación fue limitada, pero en el número, ¿verdad? Pero Gracias a ustedes. tú nos dijiste, bueno, es que tenemos 4 países que hoy están celebrando el Día de las Madres. Seguramente esa era parte de la más importante y no lo tuvimos en cuenta, así que pedimos disculpas. Y tenemos la presencia, ya casi que para cerrar, de Hilda Valenza, ella de Perú. Ella va a ser la próxima persona que haga el foro, y entonces ella tiene una pregunta que dice que ¿cuál es el interés mensual del préstamo que hacen? Entonces vamos a responder eso y casi que a cerrar. Sí, el interés también es parte de lo que construimos de acuerdo a las necesidades de ellas. Entonces, ellas designan si quieren cobrar el 2%, el 3%, el 5%. Nosotros el consejo que les damos es que los grupos de autoahorro, bancos comunales, son para que ellas se beneficien, ¿verdad? El acceso a crédito para las mujeres es difícil. Entonces, ellas están teniendo la oportunidad acá en los bancos comunales que traten de hacerlo para beneficiarse ellas, para ayudarse ellas. Entonces, tratamos de que los intereses no pasen del 5%, que sientan ellas que se están beneficiando, no que se están ahorcando, ¿verdad? Entonces, pues eso lo deciden ellas. Nosotros solo damos ese consejo que sea de beneficio para ellas. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, una vez más, 2 cosas que nos deben quedar a quienes llegaron esta tarde es que desde la red estamos tratando de rescatar experiencias tan positivas que hay en la red, desarrolladas por mujeres, como nos contó Marilu, que no saben leer ni escribir, pero que tienen sus propios emprendimientos, aún así hacen créditos, manejan un banco comunal, y creo que necesitamos primero necesitamos asesoras como Marilu, y también muchas mujeres que tengan la oportunidad de acercarse a esta forma de poder ellas perder ese miedo que tienen muchas mujeres de manejar finanzas, mucho más allá de las finanzas domésticas, y asumir la responsabilidad como es, asumir la responsabilidad de un préstamo. Entonces, Marilu, muchas gracias en nombre de cada una de las que se hizo presentes. Esperamos sus comentarios y pueden dejarlos en la red, y agradecemos mucho. Sabemos que la diferencia horaria en sus países en algunos es de más de 1 hora o algo así. Así que muchas gracias, un abrazo para cada una y A ustedes. estamos en contacto. Gracias, feliz día a todas.
Ok, bueno, muchas Máximo, gracias. saludos. Un gusto. Ok, Adiós. chao. Marta, Adiós. muchas gracias por llegar. Es de El Salvador, se me olvidó decir que yo era del Salvador. Jessica, adiós. Mucho gusto.